Increíble pero cierto. La afición francesa, la misma que durante años idolatró a Pierre Gasly, hoy le da la espalda, y se rinde a los pies de un argentino. Franco Colapinto acaba de provocar un sismo emocional en toda Francia y en el propio equipo Alpine. ¿Qué está pasando en la Fórmula 1? ¿Por qué los franceses ahora aplauden más a Colapinto que a su propio piloto? Prepárate, porque lo que te voy a contar hoy no solo cambia el futuro de Alpine, sino también el de la Fórmula 1. Esto es un auténtico terremoto deportivo. Vamos a analizar cómo Colapinto se ganó el corazón francés, qué errores imperdonables cometió Gasly y cómo esta traición de la afición podría afectar al propio equipo Alpine. El fenómeno Colapinto. Todo comenzó en el GP de Singapur, cuando Franco Colapinto, con un monoplaza claramente inferior, hizo lo que nadie esperaba, superó a medio pelotón y dejó en evidencia a su compañero francés. Desde ese día, los medios franceses empezaron a titular con frases como «Colapinto, la esperanza que Alpine necesitaba, pero...». Y mientras Gasly intentaba justificarse ante las cámaras, Colapinto sonreía tranquilo, humilde, pero con la pista hablando por él. No necesitaba grandes declaraciones ni gestos de superioridad, su conducción, limpia y decidida, era su mejor argumento. Cada adelantamiento suyo parecía enviar un mensaje silencioso, casi poético, que el talento y la serenidad podían pesar más que los años de experiencia o el apellido en el paddock. En redes sociales, los fanáticos franceses empezaron a cambiar su bandera azul, blanca y roja, por una con el sol argentino. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de memes, montajes y mensajes que mezclaban humor y admiración. «Notre espoir parle espagnol», «Nuestra esperanza habla español», escribían algunos, mientras otros compartían imágenes de Colapinto con la frase «el hijo adoptivo de Francia». Fue un fenómeno inesperado. Lo que parecía un gesto aislado se transformó en un movimiento viral. Miles de usuarios reemplazaron la bandera francesa por la argentina en sus perfiles durante el fin de semana del Gran Premio. Algunos medios locales lo describieron como la colapintomanía, un fenómeno social tan espontáneo como incómodo para Alpine. Mientras tanto, en el paddock, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Gasly, visiblemente incómodo, trataba de mantener la compostura ante los micrófonos. «Estamos trabajando, necesitamos tiempo», repetía, con una sonrisa forzada. Pero los gestos lo traicionaban, la mandíbula apretada, los ojos perdidos, el saludo distante con los ingenieros al volver al box. A pocos metros, Colapinto era rodeado por periodistas, fotógrafos y mecánicos que lo felicitaban con palmadas en el hombro. El contraste era brutal. Uno trataba de explicar por qué no encontraba el ritmo, el otro simplemente seguía sumando vueltas perfectas. Y afuera, el público ya había elegido su favorito. Los cánticos en las gradas, antes reservados para el piloto local, ahora tenían un nuevo nombre. «Vamos, Franco», se escuchaba con acento francés, como si el país entero hubiese decidido adoptar a un argentino que, sin proponérselo, estaba redefiniendo el alma de Alpine. Los datos no mienten. En las últimas 2 semanas, el nombre de Colapinto superó en menciones a Gasly en todos los portales franceses de motor, incluyendo Auto Hebdo y Canal, una locura total. Y aquí viene lo más fuerte. Según fuentes internas del paddock, Alpine está considerando un cambio radical, dar más protagonismo a Colapinto en 2026, incluso si eso significa dejar a Gasly en segundo plano, una traición dentro del propio garaje francés. Pero antes de contarte qué movimientos ya están ocurriendo dentro de Alpine, te pido algo importante. Si te apasionan las historias que sacuden la Fórmula 1 y quieres estar siempre al tanto de lo que otros medios no se atreven a contar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí no solo te informamos, te contamos lo que realmente pasa detrás de los boxes. Gasly en el ojo del huracán. Mientras Colapinto gana elogios por su madurez y talento, Pierre Gasly vive sus días más tensos desde que llegó a Alpine. Su rendimiento se ha estancado y lo peor de todo, la prensa francesa ahora lo critica sin piedad. Titulares como «Gasly, el nuevo Bottas de Alpine» o «El argentino lo eclipsa» circulan por todos lados. Lo que hace unos meses parecía una dupla equilibrada se ha convertido en una lucha silenciosa dentro del garaje. Colapinto, con apenas unas carreras en la Fórmula 1, ha demostrado una capacidad de adaptación sorprendente, consistente, rápido y con una serenidad que desconcierta incluso a los más experimentados. Cada fin de semana suma puntos, atrae patrocinadores y se gana el cariño del público, especialmente tras sus duelos rueda a rueda con pilotos de renombre. Gasly, en cambio, parece haber perdido esa chispa que lo caracterizaba. Las actualizaciones del monoplaza no le favorecen, y su frustración se hace evidente en las radios de carrera y en los gestos dentro del paddock. Desde el muro, los ingenieros intentan mantener un discurso de unidad,
pero las comparaciones con su joven compañero se vuelven inevitables. Fuentes cercanas al equipo aseguran que el ambiente en Alpine es tenso. Gasly exige respuestas, mientras Colapinto sigue creciendo sin mirar atrás. En los corrillos de la prensa, ya se habla de un posible cambio de jerarquía interna, algo impensado al inicio de la temporada. El argentino no solo está conquistando puntos, sino también el corazón de un equipo que buscaba desesperadamente un símbolo de renovación. Y lo cierto es que el propio Gasly no ayuda. Sus declaraciones recientes, con tono frustrado, mostraron a un piloto nervioso, incluso molesto con su propio equipo. Dijo textualmente: "No entiendo por qué estamos priorizando ciertos datos en lugar de enfocarnos en el ritmo". Muchos interpretaron eso como un dardo directo hacia Colapinto y su estilo de trabajo. Pero lo más doloroso para Gasly fue ver lo que pasó en el GP de Francia. En las gradas del circuito de Paul Ricard, los aficionados mostraron pancartas que decían «Vamos Colapinto», y el futuro de Alpine tiene acento argentino. Una auténtica rebelión de su propio público. Acostumbrado a ser el héroe local, Gasly llegó al fin de semana con la ilusión de reconectar con sus seguidores. Sin embargo, desde los entrenamientos libres quedó claro que algo había cambiado. Cada vez que Colapinto salía del box, los aplausos retumbaban en las tribunas, mientras el paso del francés apenas generaba murmullos. En la previa de la carrera, incluso algunos fans se acercaron al paddock con banderas argentinas junto al logo de Alpine, una imagen que recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. Durante la vuelta de presentación, Gasly no pudo evitar ver los carteles ondeando. «Vamos Franco, el rookie que soñó en Buenos Aires y brilla en Francia», decían algunos. La cámara de televisión captó su rostro serio, tenso, mientras su compañero saludaba a la multitud con una sonrisa. Era un contraste brutal, el ídolo local eclipsado en su propia casa por un debutante extranjero. Tras la carrera, otra actuación discreta para él y una sólida para Colapinto, el ambiente se volvió gélido en el box francés. Gasly atendió brevemente a los medios, con frases cortas y sin mirar a las cámaras. «No fue nuestro fin de semana», dijo, evitando mencionar a su compañero. En cambio, Colapinto fue recibido entre aplausos por el personal de Alpine, y su entrevista posterior fue reproducida en todos los noticieros deportivos del país. Para muchos, el GP de Francia marcó un antes y un después, el día en que el público francés, cansado de las promesas incumplidas, decidió apostar por la frescura, la humildad y el carisma del argentino. Para Gasly, en cambio, fue una herida profunda, la confirmación de que el relato dentro del equipo y fuera de él había cambiado definitivamente. Dentro del garaje Alpine. Fuentes cercanas al equipo revelan que algunos ingenieros ya prefieren trabajar con los datos de Colapinto. ¿La razón? Dicen que su retroalimentación técnica es más precisa y que su adaptación al coche es sorprendente para su edad. En los briefings posteriores a cada sesión, su manera de describir el comportamiento del monoplaza ha llamado la atención incluso de los veteranos del departamento técnico. Colapinto no se limita a señalar los problemas, los explica con claridad, relacionando sensaciones con parámetros concretos: temperatura de neumáticos, degradación, distribución de frenada, flujo aerodinámico. Esa madurez analítica, inusual en un piloto con tan poca experiencia en Fórmula 1, ha hecho que los ingenieros tomen sus comentarios como referencia para los ajustes de fin de semana. Un miembro del equipo bajo anonimato lo resumió así: Franco habla el lenguaje de los ingenieros. No se queja, no dramatiza, simplemente traduce lo que siente el coche en datos útiles. Eso, para nosotros, vale oro. La comparación con Gasly es inevitable. El francés, más temperamental y acostumbrado a un estilo de trabajo distinto, suele mostrar frustración cuando el coche no responde, y sus reuniones con los ingenieros tienden a ser más tensas. No es falta de conocimiento ni de talento, pero el contraste en actitud se percibe claramente. Mientras Gasly busca respuestas, Colapinto parece ofrecerlas. Este cambio de dinámica ha generado un sutil desplazamiento dentro del garaje. Algunos técnicos que solían formar parte del círculo cercano de Gasly ahora pasan más tiempo en el lado del box del argentino, atraídos por la claridad y la energía positiva con la que encara cada sesión. Incluso se comenta que el propio jefe de rendimiento ha pedido priorizar los datos del argentino en ciertos simuladores, convencido de que su sensibilidad al volante está ayudando a entender mejor los límites de la 525. Incluso se rumora que Bruno Famin, el jefe del equipo, habría tenido una reunión privada con los representantes de Colapinto para proyectar su papel como piloto principal a mediano plazo. Dentro del paddock, algunos comentan que se ha vuelto más reservado, casi hermético, mientras Colapinto sigue siendo todo lo contrario: accesible, carismático y con esa naturalidad que conquista a todos. Gasly lo sabe mejor que nadie:
Si los resultados no llegan pronto, el respaldo de Alpine podría esfumarse. El equipo, urgido por mostrar señales de progreso, empieza a girar su discurso hacia el futuro, y ese futuro, al menos según los titulares y los patrocinadores, tiene nombre y apellido argentino. Detrás de las puertas del motorhome, se habla de estrategias, de jerarquías y de decisiones que antes parecían inamovibles. Algunos ingenieros ya piden probar configuraciones pensadas para el estilo de conducción de Colapinto, no para el del francés. Es un detalle técnico, sí, pero también simbólico. El péndulo dentro de Alpine está cambiando de dirección. Pero aquí hay algo que nadie se atreve a decir. Colapinto no solo está robando protagonismo, está cambiando la identidad de Alpine. Los franceses siempre quisieron tener su héroe nacional en Fórmula 1, un piloto que encarnara el orgullo y la tradición del automovilismo galo. Para algunos en Francia, es una señal de apertura y modernidad, para otros, una traición silenciosa a la esencia del proyecto Alpine. Pero lo cierto es que, en apenas unas carreras, Franco Colapinto no solo ha conquistado puntos y corazones, ha logrado lo impensado, que el alma azul de la escudería empiece a latir con un acento distinto. La historia de Franco Colapinto en Alpine apenas está comenzando, pero ya está reescribiendo las reglas del juego. De ser un novato, pasó a ser el símbolo de esperanza para un equipo que llevaba años sin rumbo. Y aunque Gasly todavía tiene talento y experiencia, su sombra comienza a desvanecerse frente al brillo del joven de Pilar. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿podrá Colapinto mantener esta conexión con la afición francesa cuando lleguen los momentos difíciles? ¿O será solo una fiebre pasajera? Por ahora, el argentino vive un idilio perfecto, resultados sólidos, carisma natural y una historia que encaja a la perfección con la narrativa romántica del deporte. El joven que llegó desde Buenos Aires, con acento porteño y una sonrisa tímida, se ha ganado el corazón de un público que durante años se sintió frustrado con los vaivenes de su propio equipo. Pero la Fórmula 1 es implacable. Los héroes de hoy pueden ser criticados mañana, y los aplausos